Te doy gracias, Señor, por el gozo que me produce, Señor, ver los rostros o los ojos, Señor, de algunos hermanos y hermanas que no había visto en los últimos tiempos, Señor, y darte gracias, Padre, por habernos preservado en este tiempo de pandemia. Señor, sabemos, Padre, que tus hijos y los que conocemos tu palabra, Señor, no debemos sorprendernos de todas estas cosas que están sucediendo en el mundo. Y, Padre, sabemos, Señor, también que tenemos que tener nuestras expectativas y nuestras esperanzas, no en esta tierra, no en la resolución de los juicios que tú mandas sobre el mundo impío, sino, Señor, en la esperanza bienaventurada de nuestra posición adquirida, Señor, por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el reino de los cielos. Padre, pero sin embargo, queremos, Señor, aún insistir en suplicarte por aquellos de nuestros familiares que todavía, Señor, no tienen la certeza del perdón de los pecados y la vida eterna, para que tú pongas la inquietud en ellos, Señor, y hagas el llamamiento eficaz, Padre, que hace que se dobleguen, Señor, los espíritus, las mentes, los corazones y las voluntades de los hombres delante de ti. Y, Padre, que reconociendo sus pecados, pues clamen al único que puede darle perdón, salvación y justificación, que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por enviarlo a rescatarnos, Señor. Gracias por el perdón absoluto, Señor, y la vida eterna que nos concedes inmerecidamente. Gracias, Padre, por el legado de tu palabra. Ella nos sustenta, Señor. Ella nos confirma, Padre, y ella también nos transforma, Señor. Queremos rogarte que todo esto lo hagas en esta mañana a través de la influencia de tu Santo Espíritu en nosotros, por ella, Señor, por tu palabra. Y que si alguna duda, Señor, en cuanto a estos pasajes que habremos de ver en esta mañana, Señor, pues alberga en la mente o en el corazón de algunos de mis hermanos, que tú, Señor, esclarezca, Padre, sus pensamientos y, Señor, plasme tu voluntad, Señor, en su corazón, en sus corazones, Señor, así como en el mío también, Padre. Te pedimos, Padre, que nos dirijas y nos presidas y te alegres con nosotros, Señor, y que reciba nuestra adoración y nuestra acción de gracias, Padre, por tus cuidados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos al capítulo 5 de Mateo, donde nos quedamos la semana pasada. Y nos quedamos en el versículo 17, ¿lo recuerdan? Vimos hasta donde dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, versículo 14 al 16. Ahora vamos al 17. Y tal vez sea un poco ambicioso, pero vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor en el resto del capítulo. He titulado el mensaje de esta mañana Aclaraciones. Y se van a dar cuenta por qué. Por ejemplo, en el versículo 17 nosotros vemos que el Señor dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué aclaraciones? Lo vemos claramente ahí, cuando el Señor le dice: no penséis, versículo 17, y en el versículo 18 dice: porque de cierto os digo. El Señor le va a aclarar muy bien lo que tiene que ver con el concepto que ellos tienen de la justificación y de la aplicación de la ley mosaica, la ley que los fariseos administraban, como quien dice, considerándose que eran las personas que conocedoras y cumplidoras de la ley de Dios. Pero no se queda ahí. En el versículo 21, síganme en sus Biblias, por favor, el Señor le hace otra aclaración. Le dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿verdad? Pero el versículo 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 27 lo ven de nuevo, cuando dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, vuelve y hace otra aclaración que tiene que ver con ese mandamiento en particular. En el versículo 31 nuevamente: también fue dicho:
Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Señor está haciendo una cantidad de aclaraciones que todas son muy importantes y que sin lugar a duda responden a cuestionamientos que nos hacemos nosotros en cuanto a la práctica de la ley de Dios. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor sus juramentos. Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39. Pero yo os digo, y el Señor vuelve y hace otra aclaración. Versículo 43. Oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, una vez y otra vez y otra vez el Señor hace aclaraciones que tienen que ver con el legado que había recibido el pueblo de Israel y con él el mundo entero en cuanto a lo que era la ley de Dios que debía ser cumplida por todos los hombres y de una manera muy particular a los que son parte de su pueblo. Así que vamos a ver estas aclaraciones. Vamos a tratar de nosotros pues desprender las enseñanzas de cada una de ellas, de las que el Señor hace, y aplicaciones que sean útiles para nuestra vida diaria. Casi siempre las personas piensan que se trata de cumplir con una serie de preceptos, pero sin muchas veces ni siquiera cuestionarse en cuanto al sentido, o sea, lo que realmente significa esto para nuestras vidas. Vamos a ver que Dios plantea un estándar muy particular para los creyentes acá, que es lo que concluye diciendo cuando al final dice, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es también perfecto. ¿A quién van dirigidas estas aclaraciones? Recuérdense cuál es el contexto. El Señor está en este momento declarando lo que conocemos como el Sermón del Monte. Sus discípulos estaban alrededor de él, pero entre esos discípulos había personas que eran creyentes sinceros, como sus propios apóstoles que estaban ahí. Y habían otros que se habían convertido en sus seguidores, pero que realmente todavía no eran creyentes. Entonces el Señor está planteándole un estándar de manera tal de que ellos puedan ciertamente, sin necesariamente cuestionarse en función de las enseñanzas farisaicas, pues cuál era la voluntad de Dios y cuál era su posición delante de Dios, cuáles eran los valores en base a los cuales ellos tenían que estar establecidos. Entonces vemos acá que el Señor les había llamado antes o les había advertido en el sentido de que si eran sus discípulos debían ser sal y tenían que ser luz también. Pero ahora el Señor está estableciendo sin lugar a duda su autoridad. Y es muy interesante que al final de todo el discurso de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte, pues dice que los que estaban ahí que quedaban impresionados, porque cuando el Señor les hablaba con autoridad y no como los escribas. O sea que pudieron notar que el Señor había asentado, había afirmado una vez y otra vez y otra vez con cada una de estas aclaraciones su autoridad, una autoridad que trascendía a lo que era la práctica farisaica o religiosa. Porque ese es el problema. La religión lo que te enseña es una serie, por así decir, de declaraciones o mandatos que, como bien dice el Señor Jesucristo, ni siquiera ellos mismos son capaces de tocar con un dedo y sin embargo quieren imponérsela a los hombres. Pero en la realidad la vida cristiana va mucho más allá de la letra de la ley. No obstante, el Señor parte en estos versículos que hemos visto nosotros ahora de establecer no solo la legitimidad de la ley, sino la permanencia de ella a través de los tiempos. Es lo primero que nosotros vemos acá en el versículo 27, cuando el Señor dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y lo que está diciendo el Señor acá es que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, inclusive todas las profecías, pues se cumplen en Él. O sea, Él vino para cumplir con todo lo que Dios había prometido y lo que Dios había establecido. Y Él, antes que ser una persona que venía a acomodar la ley o a transformar la ley, lo que venía era precisamente con el propósito de ser Él un testimonio viviente, no solo de la validez, sino de la eficacia de la ley, porque en Él se cumplía todas y cada una de las promesas para aquellos que eran temerosos de Dios y hacían su voluntad. Entonces vemos acá que el Señor lo primero que establece acá es que las profecías, la ley de Moisés, todo lo que es el Antiguo Testamento tienen cumplimiento en Él. Recuérdense precisamente cuando el Señor se reúne con aquellos, siendo un jovencito todavía, con aquellos sabios y doctores de la ley ahí en la sinagoga, ¿verdad? Y en el templo, perdón, y dice, hoy
se ha hecho una realidad delante de vosotros esta escritura, porque la escritura señalaba precisamente el advenimiento del Mesías. Y él estaba declarándose como el Mesías, el Cristo, en quien se cumplía todas y cada una de las promesas. Pero es interesante cómo él afirma acá, confirma que todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene vigencia y que va a mantenerse vigente mientras exista la creación del mundo. Mientras el mundo esté en pie, mientras el mundo exista y no sea destruido, como finalmente va a ser destruido por el Señor, lo sabemos nosotros, pues hasta tanto toda la ley es válida y todo el Antiguo Testamento es válido y todos y cada una de los escritos de los profetas es válido. Cada una de las promesas del Señor tienen vigencia y todas y cada una de ellas habrán de cumplirse sin lugar a dudas. Y el Señor no solamente dice que Él viene a cumplir y que en Él se cumple todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, todo lo que había sido ordenado en el Antiguo Testamento para el pueblo de los creyentes en Dios, sino que además de esto el Señor está aquí asegurando de que mientras tanto exista los cielos y la tierra, dice hasta tanto, dice, no va a caer ni una sola palabra, ni una jota, ni una tilde, ni los signos de puntuación más insignificantes de lo que está escrito en la ley de Dios va a caer en tierra, o sea, va a dejar de cumplirse. Algunos dicen el Antiguo Testamento no importa para nosotros. De hecho, a mí no me gusta el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento presenta a un Dios que no es el Dios del Nuevo Testamento. Sí, es el mismo Dios. Es el mismo Dios justo y es el mismo Dios misericordioso. Y es el mismo Dios bueno, benigno. Y es el mismo Dios que no tendrá por inocente al culpable. Y por eso es necesario que nosotros nos apropiemos de las enseñanzas del Antiguo Testamento y no la desechemos. No podemos hacer eso. Y el Señor está confirmándolo acá. E inclusive va mucho más allá de eso. Si bien tenemos un concepto de espiritualidad que muchas veces es errado, y en el caso de los fariseos ni hablar, o de las personas que lucen religiosas o que lucen cumplidoras de los mandamientos de la ley de Dios, pues el Señor está aquí especificando que la grandeza espiritual de una persona es directamente proporcional a qué tanto guarda la palabra de Dios y qué tanto enseña, o predica o expone estas enseñanzas. Cuando una persona desdeña, desecha, no toma en cuenta la palabra de Dios, pues esa persona está simplemente manifestando su insignificancia en términos espirituales. Pero fíjense cómo dice el texto acá. Dice, dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante unos mandamientos de estos, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero ¿qué dice luego? Dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y no solamente eso, sino que realmente él confirma que la práctica religiosa no tiene ningún tipo de valor para fines de salvación. Por eso dice aquí, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de esos religiosos, que simplemente lo que hacen es cumplir con una serie de rituales, dice, de ninguna manera podréis entrar en el reino de los cielos. Así que aquí hay una serie de declaraciones importantes. La primera es el hecho de que la palabra de Dios es válida en su totalidad, es permanente en su totalidad y tenemos que tomarla en cuenta necesariamente, porque precisamente el propio Cristo se sujetó a los mandatos de la ley de Dios y en Él se cumplen todas y cada una de las promesas del Antiguo Testamento. Todo está conectado y la figura central desde el mismo huerto del Edén es la promesa del Mesías, el Cristo, el Redentor de la raza humana caída en pecado. En segundo lugar, el hecho de que tenemos que tener en cuenta que toda la Escritura es inspirada por Dios, no una sola parte, no solamente el Nuevo Testamento, sino toda ella. Y si toda es inspirada por Dios, es para nuestro beneficio, para nuestro bien. O sea que de ninguna manera nosotros podemos desdeñar, desechar o simplemente menospreciar alguna parte de la Escritura. Aún las crónicas, por algún motivo el Señor la tiene ahí. Muchas veces son abundantes las enseñanzas que podemos derivar de cada una de ellas. Y en tercer lugar, el hecho de que la grandeza espiritual no consiste de ninguna manera en tú tener una práctica religiosa determinada, sino que consiste en apropiarse de la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y promulgar la palabra de Dios. Y estos son los que son llamados grandes en el reino de los cielos. O sea que nuestra práctica religiosa, ¿verdad?, no nos va a justificar para salvación de ninguna manera, pero sin embargo el guardar la palabra de Dios, el apropiarnos de ella y al aplicarla a nuestra vida, sí es un vehículo, un garante
de nuestra propia salvación. Además de esto, hay aclaraciones que están en el versículo 21 en adelante. Versículo 21. Cuando el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero dice el versículo 22, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, el Señor hace otra aclaración, y es el hecho de que no solamente el asesinato es la falta o el pecado que es juzgado y condenado por Dios, cuando se refiere a la acción que uno tiene para con otra persona, sino que va mucho más allá de eso. Por ejemplo, aquí dice cualquiera que se enoje, y tú dirás, bueno, pero el propio Cristo se enojó, se enojó en un momento dado y se airó contra aquellos mercaderes que estaban haciendo negocios en el templo y terminó echándolos afuera y diciendo, mi casa de oración, mi casa es casa de oración y ustedes las habéis convertido en una cueva de ladrones. O sea que Cristo también se airó, se enojó en un momento dado, pero no es en ese contexto. De hecho, en la medida que una persona se santifica, pues en esa medida muchas de las cosas que suceden en el mundo provocan a una ira que no es condenable, sino simplemente la reacción natural de un corazón santo frente a las iniquidades del pecado. Pero hermanos, ¿de qué está hablando el Señor? El Señor está hablando de que no solamente la comisión del asesinato, que es lo peor que podemos hacer para con otra persona, arrancarle la vida, se efectúa como un hecho físico o material, sino que es algo que sale realmente de un corazón en el cual se cobija el enojo, se cobija la ira. Cuando hay un enojo reservado, lo que se llama un deseo de venganza o de desquite, ¿verdad? Esto es algo que realmente es un preámbulo para que finalmente termine cometiéndose el crimen o el asesinato. Pero no solamente de eso, sino que inclusive va mucho más allá. En cierta manera va afinando el Señor los conceptos de manera tal de que cada uno de nosotros tenga que revisarse para ver si de alguna manera, ya que se considera que el asesinato es el crimen más grande que uno puede hacer en contra de otra persona, tal vez alguno de nosotros o cada uno de nosotros de una manera u otra ha sido cómplice con su propio corazón o sus sentimientos, sus mentes en esas actitudes asesinas que el diablo es especialista en ponerlas en nuestras almas. En nuestras mentes, perdón. Fíjense, por ejemplo, como dice acá, habla de la ira, esa ira reservada, ese enojo, pero luego habla también de una ofensa. O sea, cuando dice acá en el versículo 22, dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano. La palabra necio es la palabra raca, que significa fundamentalmente una ofensa que menoscaba la integridad de una persona. Es cuando a una persona tú le dices, en dominicano, tú no eres más que un imbécil, ¿verdad? Es una persona, es una ofensa que realmente es terrible. O sea, están minimizando la naturaleza de otro ser humano. Pero va todavía mucho más allá. O sea, no solamente habla de raca, de imbécil, sino que también habla aquí de fato. Cuando dice, cualquiera que le diga fatuo, en el mismo versículo 22, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y cuando habla del infierno de fuego, está hablando acá del infierno de fuego, o sea, del lugar de condenación eterna. Y lo que está diciendo fundamentalmente el Señor aquí es que no solamente el asesinato en concreto cometido, o sea, el homicidio voluntario,
y consumado es juzgado por el Señor, sino que antes de que esto suceda le precede una actitud del corazón, una actitud del corazón que sencillamente se manifiesta con una ira o un enojo interno, se manifiesta con una agresión o una ofensa o minimización del otro, y se manifiesta con un menosprecio o una injuria hacia aquella persona a la cual finalmente nosotros lo que estamos es asesinándolo, aunque tal vez no con un arma, pero sí también con nuestra mente y con nuestros corazones. Entonces el Señor dice, yo voy a estar juzgando esas actitudes del corazón que son actitudes asesinas. Yo no sé si alguna vez haya pasado por la mente de alguno de ustedes la posibilidad de que ojalá fulano se muriera. Y no necesariamente por el hecho de que le hayan hecho alguna maldad a ustedes, cuanto más tal vez el diablo daría cobijo a este pensamiento si hubieran sido ustedes agredidos de una manera personal o sus familiares. Pero lo vemos con las noticias regularmente. Un clamor por justicia humana, ¿verdad?, que se deriva en que ciertamente la vida de esa persona sea despojada. El Señor está diciendo que hay que tener mucho cuidado, porque el que tiene una actitud o un pensamiento y le da cobijo y en consecuencia dentro de su corazón y de su mente, pues estas cosas tienen cabida, pues está ya de antemano predispuesto para cometer el próximo paso, que es la ejecución, que muchas veces no se sucede porque simplemente el Señor en su misericordia no lo permite. Hay ira justificada, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la indignación frente a un acto de injusticia o de pecado, pero solamente hasta ahí es que llega. La Biblia dice, airaos pero no pequéis, y advierte, no puede ser una ira que permanezca. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque con esto es lo que están dándole la oportunidad al diablo. La oportunidad al diablo de seguir, por así decirle, echándole leña al fuego, y llega un momento en el cual la comisión del hecho y del asesinato pues había sido previamente aprobada en cada uno de los que le llevan a cabo. Después vamos a ver otra cosa también, y es el hecho que en los versículos 23 y 24 el Señor pone aquí un prerequisito. ¿Recuerdan cuál es el título del mensaje de hoy, verdad? Aclaraciones, ¿verdad? Aclaraciones. Y vamos a ver las aclaraciones que están acá también, versículos 23 y 24. Dice, por tanto, es una aclaración, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? El Señor está diciendo simplemente que la armonía entre los creyentes, y en este sentido está hablando de hermanos en la fe, ¿verdad? Hermanos que tienen un mismo objeto de adoración, o sea, personas que van a adorar a Dios, que traen una ofrenda a Dios de adoración, y le dice, si tú traes tu ofrenda al Señor, si tú vienes con el deseo de adorar a Dios, de rendirle honra al Señor, y sin embargo estás en conflicto, tienes un problema, tal vez eres enemigo de otro hermano, dice, primeramente ve y arregla tu problema con él. Primeramente ve y arregla tu problema con él. Porque la armonía entre los creyentes es un prerequisito para que la adoración sea acepta. O sea, Dios no acepta la adoración de un hijo de Él que tiene un problema pendiente con otro hijo de Él, sino que Él quiere que los hermanos se pongan de acuerdo primero para que entonces los dos, sin impedimento, puedan acercarse a Él. Esto es importante, son principios bíblicos muy importantes. Son principios bíblicos muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque es mejor que haya una reconciliación voluntaria entre las partes antes de que el Señor sea quien tenga que tomar una posición de juez entre ellos. Es a lo que se refiere en los últimos versículos. Cuando dice acá, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. El juez es él. Y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último quebrante. En otras palabras, lo que está diciendo es lo que los abogados muy frecuentemente dicen, que es muchísimo mejor tener un mal arreglo que tener un buen pleito. O sea, hay que tratar de buscar la armonía, porque es un prerequisito del Señor. O sea, debe haber armonía.
Por eso fíjense qué interesante que cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, que por cierto, vamos a celebrarla hoy y la vamos a celebrar de nuevo el domingo que viene, porque la semana pasada no pudimos hacerlo, pues para seguir el mismo ritmo, ¿verdad? Pues lo que hacemos es que precisamente exhortamos a reflexionar dentro de nosotros si tenemos algún tipo de dolor o algún remordimiento, no, alguna rencilla, ¿verdad? Con algún hermano y disponernos en nuestro corazón a simplemente perdonar aquello. O sea, independientemente de que se arrepienta o no se arrepienta. O sea, sencillamente nosotros vamos a decidir en nuestro corazón perdonarle. Y a la primera oportunidad tratar de restaurar ese vínculo y no permanecer en una congregación donde hay una división, haya conflicto entre hermanos, porque es el gran impedimento para que nosotros podamos venir a adorar al Señor. Y en el tiempo de la Santa Cena es importante que haya una buena comunión entre los santos. Por eso, hermanos, la armonía entre los creyentes es un prerequisito para que la oración sea y la adoración sea acepta. En otras palabras, debemos ponernos de acuerdo entre nosotros, debemos buscar reconciliación entre los hermanos antes de cualquier otra cosa. Estas son cosas que el Señor va aclarando y son muchas más las que hay. Yo no sé si vamos a poder terminarlo todo, si no pararemos a la mitad y la semana que viene continuamos. Porque fíjense que en el versículo 27 dice lo siguiente: oíste que fue dicho, dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, el pecado del adulterio es un pecado que siempre está precedido por la codicia. Por la codicia es algo que se cocina, por así decirlo, en el corazón y en la mente. Tú dirías, pero es imposible. Es imposible que si yo vea a una mujer hermosa no llame mi atención. Sí, pero ver una mujer hermosa y que llame tu atención no es lo mismo que codiciarla en tu corazón. Son dos cosas muy diferentes. Pero cuando hay un adulterio no es casual. El adulterio es algo que se ha concebido y que se ha aprobado. No solamente se ha concebido, sino se ha consentido en el corazón antes de que se lleve a cabo. Y ese hecho, el hecho de que sea aprobado por el corazón, es lo que lo califica como algo condenado por Dios, porque Dios es quien pesa nuestros corazones y Dios precisamente es quien ve mucho más allá del hecho y del acto, sino que ve las intenciones de los corazones. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá es que si ciertamente el adulterio es precedido por un sentimiento, un deseo, un anhelo, una codicia, ¿verdad? Y además de esto es consentido o aprobado por nosotros, pues Dios tiene necesariamente que hacer sanción sobre ello. Y va mucho más allá de esto. Algunos dirían es una hipérbole, una exageración. No está diciendo de ninguna manera esto en forma hiperbólica. Cuando dice si tu ojo derecho, y fíjense que el ojo es el derecho, ¿verdad? Y su mano es la derecha, o sea, la más importante, ¿verdad? Dice, si te es ocasión de caer, mejor córtalo o sácalo. Y dice, ¿por qué? Dice, porque mejor es sin un ojo o sin una mano entrar en el reino de los cielos y no ser echado en el infierno. Y no es una hipérbole. Tú dirías, ¿pero qué está diciendo el Señor entonces? El Señor está diciendo que yo debo sacarme el ojo. Bueno, Él dice que sí. Eso es lo que dice. Yo no voy a hacer una lectura incorrecta. Él está diciendo que mejor te es ir al cielo antes que preservar cualquier cosa que te haga tropezar en ti. Eso es lo que está diciendo. Y si es la mano lo que te hace tropezar, o si es el ojo, por estar viendo lo que no debes, dice, no hay nada que sea comparable con el castigo eterno. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cualquier sacrificio es poco si se trata de librarse del infierno. Hay veces que tenemos que tomar decisiones radicales, muy radicales.
tal vez no se trata de sacar nuestro ojo, pero hay otras cosas que sí debemos sacar. Siempre me acuerdo en los primeros años de mi conversión, aquel predicador, el hermano Hernán Cortés, un siervo del Señor, ya está con el Señor, puertorriqueño, que él era muy cómico predicando. La gente se podía pasar horas oyéndole, y de hecho sus predicaciones duraban a veces hasta hora y media, y todo el mundo así. Todo el mundo así. Era jovial, era una maravilla oírlo. Muy bíblico, muy centrado. Y recuerdo aquel día que estaba haciendo referencia a la televisión y cómo la televisión o el televisor, estamos hablando de hace muchos años, imagínense si fuera hoy día, el televisor se había constituido en una especie de ídolo. Él le llamaba el demonio del ojo de vidrio, le llamaba él. Y dice que el problema del demonio del ojo de vidrio dentro del hogar había hecho un estrago tremendo en muchas familias. Pero que él había tomado la decisión un día de hacer una procesión, ¿verdad? Y entonces cogieron y agarraron al demonio del ojo de vidrio y que lo llevaron y lo sacaron afuera y lo tiraron en el zafacón. Bueno, estoy sencillamente diciéndole lo que el hermano hizo con tal de que su familia no fuera intoxicada, no fuera dañada, no fuera contaminada por el demonio del ojo de vidrio, el televisor, y tomó una actitud radical. Hoy día es terrible lo que sucede porque los hijos presionan a los padres para que les conceda cosas que los padres saben que les son nocivas a los hijos. Y lo penoso del caso es que los padres le tienen temor a los hijos, ¿verdad? Y no se atreven a decirle que no. ¿Por qué? Porque los demás hijos de los demás padres consienten con ello. Hoy me voy a salir muchísimo de lo que pensaba exponer. Mis padres decían que yo iba a frustrar a mis hijos por la cantidad de limitaciones que les tenía a mis cinco hijos. Que mi rigidez iba a hacerle un daño emocional y espiritual a ellos para siempre y que iban a terminar rechazando todo lo que yo quería imponerles porque yo no les daba libertad. Así me decían mis propios padres. Mi filosofía era una expresión muy americana, as far as possible, lo más lejito posible, del pecado, de las situaciones de caer, de lo que sea nocivo, de lo que sea contaminante, lo más lejito posible. Mientras más lejos, mejor. Pero hoy día los padres no son así. Hoy día los padres tienen miedo de la reacción de sus hijos. Y tienen miedo de las críticas. Y ceden una vez y otra vez y exponen a sus hijos. Y saben una cosa, tendemos mucho a dejarnos afectar por lo que sucede allá afuera en el mundo. Y las noticias cada día nos golpean y nos entristecemos. Y es natural y es bueno que sea así. Pero cuánto más triste es cuando, en cierta manera, nosotros, sin ningún tipo de excusa, con el conocimiento de la verdad, muchas veces soslayamos, echamos a un lado, frenamos la verdad y somos tan consecuentes como los que están en el mundo con los valores que ellos profesan y que le quieren imponer a nuestros hijos. Padres de hijos pequeños, mucho ojo, porque hay cosas que hay que sacarlas de las vidas, de los hogares. Hay que arrancarlo y echarlo fuera de nosotros. Porque mejor es que nuestros hijos vayan al cielo y no que por tener esas cosas y conservarlas, pues terminen en el infierno. Sabemos que es una obra de Dios, pero en cuanto dependa de nosotros y en cuanto a nuestras vidas particulares por igual, si la tableta o el celular o la revista o la lectura o la televisión es un instrumento de pecado que te hace caer una vez y otra vez, pues llega el momento en el cual no le pidas a Dios que te guarde del pecado y del mal, sino simplemente toma aquello que es un objeto de tropiezo en tu vida y échalo fuera de ti. Por lo mismo que dice la Escritura acá, mejor te es 1000 veces que ser echado en el infierno.
Hay que tomar a veces actitudes radicales. Y hemos visto tres cosas. La primera aclaración tiene que ver en cuanto a la palabra de Dios. Es permanente, es válida, es útil, es necesaria y se cumple. Se cumple en el Señor y se debe cumplir en cada uno de nosotros y debe ser cumplida por nosotros también. Tenemos que tener en presente que la valoración que el Señor hace de nosotros no es en función de nuestra práctica religiosa, sino de nuestra obediencia a su palabra y qué tanto la valoramos como para también participársela a los demás. La segunda cosa que el Señor aclara muy bien es el hecho de que no solamente el pecado cometido contra un hermano se manifiesta a través del crimen, sino a través de las actitudes que tenemos hacia ese hermano. Y que es mucho mejor ceder, sufrir el agravio y buscar el arreglo con el hermano, antes de que tenga el Señor que meterse en el medio y juzgar entre nosotros y disciplinarnos a los dos. A los hijos también les enseñé eso. No podían pelear entre ellos, porque si peleaban entre ellos y si se ponían la mano el uno al otro, entonces tenía que vérsela conmigo. Entonces, mejor que se entiendan. 4 varones, ¿ok? Arréglensela. Pero no se toquen, no se pongan la mano, para que yo no tenga que meterme en el pleito. Se entendían. Créanme que se entendían. Y también hemos aprendido, y creo que no voy a ir más adelante, voy a dejar el resto para la semana que viene, que el adulterio, bueno, voy a terminar con los versículos que van hasta el 32, que el adulterio siempre es precedido por una actitud de aprobación en el corazón y por un deseo desordenado. Eso es lo que es la codicia, un deseo desordenado, algo que ocupa nuestra mente, nuestro corazón nos nubila la mente y consecuentemente nosotros deseamos eso a toda costa. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Mejor es cuando sabemos y cuando percibimos que hay una debilidad en un área de nuestras vidas, nosotros ser radicales con eso y cerrarlo, punto. O sea, cerrar ese capítulo, llevar al demonio del ojo de vidrio, al zafacón, hacer una procesión por toda la casa, como decía nuestro hermano, y decirlo, ¡guap! Aquí está, y se acabó. Por lo menos por ese lado ya el peligro fue quitado del medio. Finalmente, hermanos, quiero leer los versículos que van del 31 al 32, donde dice el Señor también y hace las aclaraciones. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Son 2 aclaraciones muy sencillas. El adulterio es condenado por el Señor. Cuando una persona entra en intimidad con quien es esposo o esposa de otro, está cometiendo un adulterio. No hay otra manera de llamarle sino un adulterio. Es una fornicación y es un adulterio también. Y el Señor está advirtiendo acá, cuando dice acá, ustedes oyeron que podían darle una carta de divorcio. Pero la carta de divorcio no es otra cosa que un papel que frente a los hombres legitima lo que Dios prohíbe. Por eso cuando en el capítulo 19 de Mateo vemos que van directamente donde el Señor Jesucristo a preguntarle en cuanto a lo que Moisés estableció respecto al divorcio, Él dice, habéis oído lo que al principio fue dicho. O sea, y se va directamente al matrimonio en el momento en que el Señor lo concibe. Cuando dice, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne, así que ya no son más 2, sino una sola carne, y lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. O sea, el Señor establece el vínculo sagrado del matrimonio con su intervención en medio de ello. Entonces lo que está el Señor aclarando aquí es que independientemente de que haya o no haya papeles de por medio, el divorcio no es otra cosa que una, por así decirlo, un vínculo conductor hacia un adulterio. Cuando una persona casada pues, se une a otra persona que no es su esposo o su esposa, comete adulterio, a pesar de que los papeles digan lo que digan. ¿Por qué? Porque está violando el diseño original de Dios y el precepto del Señor.
Pero es interesante que el Señor también dice acá, y algunos quieren obviarlo, en el versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. ¿Y qué es la fornicación? La infidelidad matrimonial. O sea, el adulterio. Y es interesante porque por un lado está diciendo que el divorcio va a provocar un adulterio, porque esa persona que se divorció se va a unir a otra persona y va a adulterar porque sigue estando casada con la persona con quien inicialmente unió su vida. Dios soldó, fundió sus vidas. Sino que además de esto está diciendo que hay una justificación para la separación o para el divorcio en el caso en el cual haya infidelidad matrimonial. El adulterio es ciertamente una justificación para que pueda romperse el vínculo, que de hecho lo rompe el propio acto del adulterio. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios? Bueno, el consejo de Dios es muy claro. Es el que dice la Escritura en Proverbios capítulo 10, versículo 12, cuando dice: el amor cubrirá todas las faltas. Si hay una falta y hay un arrepentimiento, pues el consejo de Dios es: si tu hermano pecare contra ti, perdónale. Ahora, es muy serio. La infidelidad dentro del matrimonio es algo muy serio. Es algo muy serio. Y sin lugar a duda, la promesa y el vínculo establecido es roto por un acto de deslealtad, de infidelidad, de adulterio dentro del matrimonio. Así que hoy día que la gente se casa y se divorcia tan fácilmente, inclusive prácticamente el matrimonio es un tiempo de prueba para ver si no se llega al divorcio. Así piensa la gente en la calle. Yo me caso y si no funciona esto, lo dejamos. Esto es algo que es un patrón del mundo que de ninguna manera la iglesia puede aceptar. Hacemos una promesa delante del Señor para toda la vida. Y esa promesa es independientemente de cómo las circunstancias cambien. Independientemente de cómo las circunstancias cambien. Por eso es tan importante escoger bien, escoger a tiempo y guardar las promesas. Así que, hermanos, la semana que viene vamos a continuar desde el versículo 33 en adelante. Ya yo tengo el bosquejo preparado acá, pero me he extendido mucho y no quiero cansarles a ustedes. Vamos a orar y vamos a seguir con la segunda parte de este mensaje que he titulado Aclaraciones, en el cual el Señor dice: no penséis tal cosa, porque de cierto os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y esto lo repite una vez y otra vez y otra vez, asentando su autoridad. Nosotros tenemos como autoridad, como Dios y como Señor a nuestro Señor Jesucristo, y Él está aclarándonos muy bien, ¿verdad?, todo el sentido de estos preceptos o estas leyes que son para beneficio nuestro, ¿verdad?, y que muchas veces los religiosos tergiversan. Por eso fíjense que al final, capítulo 6, después de todas estas partes, algo que no hemos leído, dice el Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para no ser vistos de ellos. O sea, la actitud que tenían precisamente de los fariseos hipócritas, que por afuera muy limpios, muy blancos, pero por dentro estaban llenos de podredumbre y rapacidad. Vamos a orar, oremos. Padre, gracias, Señor, por estas aclaraciones que nos haces, Señor. Padre, estamos comprendiendo lo que tú esperas de nosotros y sabemos, Señor, qué es lo que nos conviene. Y además de eso, Señor, lo que tú mereces que nosotros te demos en respuesta, Padre, a tu misericordia. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, y la redención y la justificación que es en Él. Ayúdanos, Señor, a hacer como tú quieres, Padre. Y gracias, Señor, por estas aclaraciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.